Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Objeto A del Cine, porque no hay películas inocentes. El día de hoy vamos a hablar de una película del año 2006, dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Michael Caine, Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson y una aparición muy peculiar que más adelante vamos a explicar por qué no es casual. David Bowie totalmente quitado de esa imago de rockstar, de músico, para infundarse en el papel de Nikola Tesla. Pues bien, esta película que obtuvo muchos premios y todos ellos muy bien merecidos, de alguna manera representa lo que es una gran producción con un gran plot, pero sobre todo con un contenido al inconsciente muy poderoso. Es una película de la que podemos sacar mucha tela de donde cortar para los fines que perseguimos en este canal. Pues bien, la historia empieza y termina, como sucede con muchas películas de Nolan, con las mismas palabras en off. Aquí las palabras en off las pronuncia Michael Caine, quien interpreta a Cutter, que él mismo en esa pronunciación británica de Michael Caine se hace llamar de Engineer. Las palabras empiezan narrándonos la composición de un acto de magia, básicamente por tres elementos. El primero es la promesa. En ella, el mago presenta un objeto cotidiano o incluso una persona cotidiana a la audiencia, con la promesa de que va a suceder algo extraordinario con ese objeto o con esa persona. Lo segundo que viene es el giro. Es el momento mismo en que esta cosa, esta persona presentada por el mago adquiere un carácter extraordinario, es decir, se sale de lo cotidiano que le es inherente. Michael Caine en esa voz en off nos dice, eso no es suficiente para que el público aplauda. Es necesario que venga la tercera parte, que es precisamente el título de la película, The Prestige, la prestidigitación. Es el momento en que el objeto o la persona regresan a su cotidianidad. Esto es sumamente relevante porque se inserta en esa voz en off la leyenda de que la audiencia, aunque lo sabe, quiere ser engañada. Para eso va al acto de magia. En este punto de arranque, el director está sesgando precisamente hacia dónde nos va a conducir. Nos va a conducir a algo que en psicoanálisis se llama el aparato ficcionante. Aquello que nos permite relacionarnos con la realidad de una manera fantasiosa. Hegel, en su libro La fenomenología del espíritu, del año de 1806, precisamente en su capítulo primero, establece esta base filosófica y que más adelante va a retomar el psicoanálisis y que creo que tú también lo puedes retomar en tu vida cotidiana. No te puedes relacionar de manera directa con la realidad. La realidad, en su verdad, es tan difícil de captar que si pudiéramos hacerlo, como diría Nietzsche, sería difícil de soportar. Pocos espíritus podrían soportar la verdad que hay en lo que llamamos realidad. Por eso es que lo esquivamos, lo ficcionamos. Y la herramienta por excelencia para ficcionar es precisamente el lenguaje, algo que rescató Jacques Lacan como un retornante de Freud. Toda la base psicoanalítica del psicoanálisis clásico se basa en el lenguaje. Lo que decimos, cómo lo decimos. No nada más son las palabras, es la entonación. Con eso nos tratamos de aproximar a la realidad. Nunca decimos lo que realmente queremos, ni nunca hacemos, incluso para nosotros mismos, una confesión de lo que realmente está pasando por nosotros. Cuando nos encontramos a algún valedor en la calle y lo saludamos, siempre nos va a preguntar que cómo estamos y nunca le vamos a decir que estamos mal. Todos los días cuando nos levantamos, tratamos de fantasear sobre nuestro mundo. Hacemos creer que el trabajo que tenemos es maravilloso, nuestra pareja es maravillosa, el coche que tenemos es el mejor del mundo, la ropa que traemos es la más hermosa, porque esa fantasía hace que nos podamos vincular con la realidad en un tono funcional, en un tono que los biólogos llamarían homeostático. Nos hace funcionales, que fantaseemos. Este es un punto de arranque súper poderoso, estas primeras palabras, y es precisamente también como termina la película, y de alguna manera es el núcleo en virtud del cual funciona. Pues bien, este relato en off
va acompañado de imágenes de lo que será el final de la película. Michael Caine, o el personaje de Michael Caine, acompañando a una niña. Pero al mismo tiempo, la imagen que se combina con lo que será el final es un suceso dramático que de alguna manera marca el núcleo de la película. Ese evento dramático nos permite ver a un Christian Bale interpretando el papel de Borden, un mago. En esa escena primaria se ve cómo se interna atrás de un escenario en donde Hugh Jackman, con el personaje de Angier, está presentando un truco de desaparición. Se interna atrás del escenario, baja al mismo y se da cuenta que Hugh Jackman se está ahogando en un tanque de agua y de manera desesperada pide ayuda. En ese momento, Christian Bale, en su personaje de Borden, trata de rescatarlo. Sin embargo, es imposible y el personaje de Jackman muere. En ese intento por rescatarlo, es sorprendido por Michael Caine en su personaje de Cutter. Esto sirve para que Cutter comparezca ante la corte británica y de alguna manera señale como responsable de la muerte de Angier a Borden. Este es el momento que de alguna manera constituye el núcleo, pero ojo, no es lo más importante. Acto seguido nos remitimos a lo que fue la historia en la que se conocieron estos dos personajes. Estos dos personajes a finales del siglo XIX, ubicados en Londres, eran magos que empezaban a desarrollar su arte en una compañía de ilusionismo. Compañía de ilusionismo que estaba dirigida por un tal Milton, y Cutter era el ingeniero que se encargaba de preparar todos los artefactos, todos los artilugios con los cuales se hacía magia. Aquí hay un punto muy fino que yo creo que poca gente ha cuestionado al respecto. Se presentan a los dos personajes que más adelante van a estar enfrascados en una lucha prácticamente a muerte, a la destrucción física y psicológica uno del otro. Y vamos a realizar una serie de juicios con respecto de ellos. Y posiblemente habrá alguien que se decante en favor de uno u otro personaje. Sin embargo, como diría el gran Sartre en su libro El ser y la nada, en una frase que se volvió icónica, en la guerra nadie es inocente. Y esta frase poderosa se presentifica a lo largo de esta cinta. Pues bien, estos dos personajes conviven en esta compañía de magos. Sin embargo, el director muy hábilmente, y vuelvo a decir, en un tono muy fino, nos presentifica cuál es la personalidad del personaje de Christian Bale. Es una personalidad que vive la vida de una manera dionisíaca. Y por el otro lado tenemos al personaje de Hugh Jackman, un personaje totalmente alineado a lo apolíneo. ¿Esto qué quiere decir? Para los griegos, vivir de una manera dionisíaca era vivir de una manera intrépida, arriesgada, innovadora, de alguna manera pura de espíritu. Por el otro lado, vivir de manera apolínea es vivir alineado a la sociedad, a los cánones, al qué dirá, a los conceptos socioculturales de lo que debe de ser, de cómo se debe uno de comportar, etc. Estas dos concepciones de vivir, el culto a Dionisios y el culto a Apolo, los rescata el psicoanálisis, particularmente Jacques Lacan en su conferencia de Roma de 1953 y posteriormente en su seminario 22 de 1974 y 1975 inventa algo que es la continuación a la primera y segunda tópica de Freud. Eso que inventa es los registros. Cómo está compuesto el aparato psíquico de las personas. Y por un lado nos habla que hay un registro de lo imaginario. Es el primer registro que formula el bebé al momento de que se ve en un espejo. El registro imaginario es la relación que nosotros tenemos con nuestros pares, con los que son iguales a nosotros. Es lo que vemos en los demás. A partir de ahí empezamos a desear lo que el otro tiene. Podríamos de alguna manera asomar aquí la figura de la envidia, pero
como vamos a ver a lo largo de esta plática, a lo largo del análisis de esta película, creo que la envidia es la parte superficial de algo que, como sucede en psicoanálisis, es algo mucho más estructural. El segundo registro es el registro de lo simbólico, el deber ser, la ley, lo debido, un orden que existió mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos, a lo que debemos de sujetarnos desde muy pequeños. Cuando nos separan de nuestra mamá, cuando ya no podemos estar con ella y estamos en una cuna, se impone un orden simbólico. Después de la cuna nos vamos a otro cuarto, nuevamente el orden simbólico. Después tenemos que avisar cuando queremos hacer pipís o popós. Es una manera también de sujetacionarnos, de sujetarnos. Es el proceso de sujetación que nos habla precisamente el maestro argentino, mucho tiempo viviendo en México, Néstor Brownstein, en ese genial libro que recomiendo, que se llama precisamente El goce, un concepto lacaniano. Pues bien, el registro simbólico es eso, es la sujetación al orden social. Y por último tenemos un registro de lo real. El registro de lo real es la parte salvaje de nosotros, la pulsión freudiana en su aspecto más puro. Es la verdad con respecto de lo que deseamos. Es la verdad con respecto de cómo nos comportamos. Lo que hace el ser humano es que trata, en un nudo borromeo, de interseccionar estos registros y convivir de manera más o menos armónica. Sin embargo, cada persona es diferente. Y en cada persona prevalece más o prevalece menos alguno de estos registros. Por eso a veces vemos personas muy serias, muy recatadas. No toman, no beben, no se divierten, porque están cuidando un cierto orden. Pero por el otro lado vemos gente que es un auténtico desmadre. Viven la vida loca, como diría el maestrísimo Ricky Martin. ¿Cuál es el equilibrio? Creo que el que cada persona puede encontrar. Pero bueno, todo este rollo que les estoy aventando es para explicar que el personaje de Christian Bale está más próximo al registro de lo real. Generar algo que tenga pureza, verdad, pero riesgo. Por el otro lado tenemos a un Hugh Jackman interpretando a Anger, que es un personaje más sometido a la ley y el orden, como dice el programa, a el establishment. Esto queda de manifiesto en una escena que yo creo que poca gente se ha percatado en ella. Cuando están discutiendo acerca de la manera de que su magia sea mejor, Christian Bale dice, bueno, en su personaje, nos dice, tenemos que hacer algo más arriesgado, más novedoso, algo que deje marca en la magia. Y tanto Cutter como Anger dicen, mejor vamos a seguir como estamos. Estamos creciendo orgánicamente, nos va bastante bien. Sin embargo, nótese un detalle súper fino e importante. La esposa del personaje de Jackman, Julia, comparte ese tipo de vida dionisíaca. Ella también está más alineada a lo real que a lo simbólico y simpatiza con esta idea. ¿Y cuál es la idea? La idea es modificar los nudos de un truco en virtud del cual Julia es levantada con una grúa y después depositada en un tanque de agua, para que después de caer un telón se desamarre y pueda salir, generando así el prestige. Obviamente Cutter, insisto, y Jackman se oponen a este tipo de técnicas, pero se queda en la mente de Julia de llevar a cabo esta innovación. Aquí hay un detalle súper importante. Normalmente todo lo que hacemos desde lo real, desde el punto de vista de lo arriesgado, desde el punto de vista de lo dionisíaco, es innecesario. Es decir, tú te puedes ir a Cuernavaca en media hora, o lo puedes hacer en una hora, o lo puedes hacer en 20 minutos. Todo depende del riesgo que quieras tomar. Posiblemente si llegas en una hora y media sea más seguro, pero es menos divertido, es menos arriesgado, hay menos adrenalina. Si lo haces en menos tiempo estarás arriesgando más, pero en términos pragmáticos, ¿cuánto tiempo te vas a ahorrar por ir a una velocidad de 160 kilómetros por hora? No es mucho. Sin embargo, psíquicamente, esa adrenalina te conecta con ese registro de lo real que prevalece en tu estructura. Pues bien, se queda de alguna manera esa mosca en el oído de los personajes y cuando se ejecuta este acto de poner a Julia en ese tanque de agua,
en una mirada de complicidad, el personaje de Christian Bale y Julia acceden con la mirada a que cambien el nudo y lo hagan más resistente, pero al mismo tiempo más arriesgado. ¿Cuál es el resultado de esto? El fallecimiento de Julia porque quedó ahogada. No pudo salir del tanque de agua. Esto obviamente es uno de los muchos dramas que se viven en la película, pero tiene un impacto en los personajes que de alguna manera va a marcar esa guerra que se desata entre ambos. El personaje de Jackman se enfurece, más que se entristece, se enfurece por la pérdida de su esposa, sí, en la superficie, pero en lo más profundo de su ser, lo que más lo perturba es algo que normalmente perturba a los seres humanos: la duda. ¿Cuál fue el nudo que hizo el personaje de Christian Bale para que diera este funesto desenlace? Se lo pregunta a Borden en el funeral de Julia y Borden simplemente le contesta: no sé. Al escribir sus memorias en una libreta que más adelante el propio Borden le filtra a Anger, él también reitera: no sé qué nudo hice. Hasta como voy en la explicación queda claro que sí lo sabía. Sin embargo, volvemos otra vez a invocar el aparato ficcionante de los seres humanos. Nunca nos vamos a aproximar a la verdad y nunca vamos a hablar a la verdad, porque nos horroriza la verdad. En un bloque que desde mi perspectiva es inconsciente, el propio personaje de Christian Bale bloquea y utiliza un bordaje de la verdad a través del lenguaje. Y dice: no sé. Aunque claro que lo sabía. Ese episodio queda cortado. Y seguramente a muchos de nosotros nos sucede. El ser humano por naturaleza, e insisto, nuevamente invocando el libro de Hegel, no nos podemos relacionar de manera directa con la realidad y utilizamos el lenguaje para tratar de decir algo, aunque no sea lo que realmente queremos decir. Y eso tiene una trascendencia relevante porque al momento de que tratamos de decir algo, nunca decimos lo que realmente queremos. ¿Cuántas veces le han hablado con la verdad a sus papás, a su novia, a su esposo, a su esposa? Utilizan el lenguaje para tratar de decir algo, pero no encaran lo que realmente quieren de la otra persona. Como asimismo ustedes tampoco saben con certeza qué es lo que quiere la otra persona de ustedes, porque el lenguaje es un velo, es una imposibilidad de poder acceder a la neta del planeta. Que eso, obviamente, en el caso que nos ocupa, perturba a Jackman. Y ahí empieza el trauma. Es decir, el trauma sí es la pérdida, pero hay dos traumas en la vida de Jackman, o en el personaje de Jackman. La incógnita de saber qué nudo utilizó el personaje de Christian Bale y la incógnita de lo que más adelante se va a conocer como el gran truco que desarrolla el propio Borden. En fin, esta situación trágica hace que los dos magos se separen y por uno el personaje de Jackman hace uso de su ingeniero mediante Cutter y por el otro lado el personaje de Christian Bale hace uso de un ingeniero que se hace llamar Mr. Fallon, un sujeto misterioso que no habla a lo largo de toda la película, pero que lo acompaña en la producción de su magia. Considerando las personalidades que acabo de mencionar, uno haciendo magia buscando trascender, no buscar hacerse rico ni famoso, y el otro, lo contrario. Lo que menos le interesaba era el público, le interesaba el aplauso, el reconocimiento, la fama, el éxito y desde luego el dinero. Y eso trae sus consecuencias. Mientras el personaje de Jackman empieza a ascender en la estela de los magos, volviéndose rico, famoso. En el caso de Christian Bale, dada su naturaleza más purista, se vuelve un mago más creativo, más ingenioso, con público más modesto y desde luego presentándose en teatros más modestos. El lenguaje nos dice mucho de muchas personas. Mientras que Christian Bale en su personaje se hace llamar el profesor, el personaje de Jackman se hace llamar el gran Danton. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia?
el gran Danton es grandielocuente. Habla del gran ego desbordado del personaje. ¿Y el profesor de qué habla? De alguien que quiere enseñar, con toda la modestia y dignidad que eso implica. Dos maneras diferentes de ver el mundo. En fin, esa rivalidad que existía desde las primeras escenas, que se refuerza con la muerte de Julia, va creciendo. Y va creciendo a un punto tal que el personaje de Jackman sabotea uno de los trucos de Borden. Y ese truco era el disparo de una bala que se supone el mago captura en su mano. ¿Qué es lo que sucede? Se infiltra en el público el personaje de Jackman, manipula el arma y hace que se dispare un proyectil de verdad, lesionando al personaje de Christian Bale, volándole 2 dedos. 2 dedos que curiosamente no sanan inmediato. Es decir, ese proceso de curación de su mano va tardando mucho tiempo. Para ese momento de la película, nuestro personaje de Bale ya se ha casado, ya tiene una hija y vive en una gran precariedad. Por el otro lado, el personaje de Jackman, por intervención de Cutter, tiene una nueva asistente y que a la postre se vuelve su amante, que es Olivia, que es interpretada por Scarlett Johansson. Mujer que realmente lo quiere, lo adora y lo acompaña en todo este proceso de ir construyendo un nombre de mago, pero no logra abonar a su personalidad en un primer momento neurótico, obsesiva y más adelante histérica. Lo vamos a explicar en unos minutos. Las cosas no se quedan así con el incidente de la pistola y la bala, y más adelante el personaje de Christian Bale sabotea de regreso un truco del personaje de Jackman, de Angier. ¿Cómo lo sabotea? Sabotea el truco de una jaula que aprisiona a una paloma. Al momento de ejecutar una señora del público el truco o colaborar en el mismo, se lastima la mano y se cancela el show del personaje de Jackman. Para este punto, Jackman está hiperenchilado y de sana vagana no baja al personaje de Christian Bale. Sin embargo, la historia continúa. En ese punto, dada la pureza e ingenio y la intención de dejar un legado, el personaje de Christian Bale inventa un truco que se llama el hombre transportado. Ese truco consiste en que en el extremo derecho del escenario hay una puerta, la cual cruza Borden y arroja una pelota que va botando hacia el otro extremo, hacia el extremo izquierdo del escenario, en donde hay una puerta igual y en la que, en lo que la pelota va haciendo su curso de derecha a izquierda, en esa puerta sale nuevamente el personaje Christian Bale y recoge la pelota. Es decir, se teletransporta de un extremo del escenario a otro en cuestión de segundos. Nuevamente la duda, la incógnita, se empieza a apoderar del personaje de Jackman. Y se da cuenta de que tiene que encontrar el secreto de ese gran truco. Tanto el personaje de Scarlett Johansson como el personaje de Michael Caine le insisten en decir, no hay mucha ciencia, el truco lo hace con un doble. Esa verdad tan simple, tan elemental, no le llena a Angier. Y seguramente te ha pasado a ti. A ti no te gusta lo fácil de la vida, te gusta complicártela. Si tienes frente a ti un problema, le buscas la solución más complicada. Y muchas veces la tienes enfrente y no la quieres ver. Te gusta la complicación. ¿Cómo es posible que sea algo tan sencillo? Y muchas veces esas soluciones están frente a tus ojos y esas soluciones no las quieres tomar. Lo mismo le sucede al personaje de Jackman. Y es ahí cuando se genera algo que en términos populares podrías pensar que se llama la envidia. Sin embargo, yo creo que es algo mucho más profundo y más serio de tratar a nivel clínico. Yo creo que es la histeria.
La histeria en términos del psicoanálisis se puede sintetizar diciendo que tu deseo es el mío. Es decir, yo estoy deseando lo que tú deseas. Pero ojo, el goce, como entendido como todo lo que hacemos para aproximarnos al deseo, es individual, es de cada uno, no se comparte. De hecho, el goce es un concepto elaborado por Jacques Lacan. ¿Y saben de dónde lo saca? De la ley. Es un concepto que emana del concepto del usufructo. Y dice Lacan, el usufructo es algo que yo uso y disfruto, aunque ni siquiera sea el dueño. Pero es algo mío, es algo que me apropio. Entonces el histérico por eso se frustra. Está deseando gozar algo que no es de él. También, nombrando nuevamente a Néstor Brownstein en este libro grandioso, Del goce, un concepto lacaniano, nos dice que el histérico piensa en su psiquismo que hay alguien que goza más que él. Por eso lo que goza a título propio no le satisface, porque piensa que hay otro, ya sea una autoridad o un par, que goza más. En términos simples y llanos, que es más feliz. Por eso, al histérico, ningún chile le acomoda. No importa lo rico que se vuelva, no importa lo exitoso que sea, siempre va a desear el goce de alguien más. Y no necesariamente porque sea más rico, más exitoso, más inteligente, más bella, más bello, más guapo, más todo. Simplemente el goce propio no le satisface. Se quiere apropiar del de alguien más. Y eso es precisamente lo que le sucede al personaje de Jackman. Entra no solamente en una obsesión, sino en una histeria. Esto es algo muy grave y seguramente lo hemos visto en la vida cotidiana. Incluso el doctor Jacques Lacan decía que era más fácil curar a un esquizofrénico que a un obseso, porque la obsesión no se quita, es repetitiva. En fin, en este nivel de cosas, Jackman se obsesiona por el personaje, se obsesiona por generar un truco que sea similar. Y entonces deja de escuchar a Olivia, deja de escuchar a Cutter, de que la solución es muy sencilla, que se trata de un doble que usa el personaje de Bale, y entonces se van a la aventura de contratar un doble. Y lo encuentran. Una persona físicamente idéntica, nada más que bien pedota. Súper alcohólico, perdido en todas las tabernas de los Londres. Lo encuentra Cutter, se lo presenta al personaje de Jackman, ensayan con él un mes y más o menos perfeccionan el truco. La presentación del truco, precisamente porque es la parte de la promesa, es decir, es el engagement psicológico que se da con el público, lo tiene que realizar el auténtico Anger. Mientras que la terminación del truco, es decir, cuando reaparece el mago, ¿sí?, en esa aparente teletransportación, tiene que ser el doble alcohólico. Esto es algo, o una parte de la película muy chistosa, que nos causa mucha variedad viendo a Jackman haciendo disparates. Sin embargo, también creo que aquí hay un mensaje muy sutil del director, la división del sujeto. ¿Qué era el doble? La parte del registro de lo real del verdadero personaje de Jackman. Le llamarán ustedes el alter ego, a mí no me gusta. Sería la parte dionisiaca de un ser que vive apolíneamente. Por eso se resiste de alguna manera a contratarlo, porque es la parte que él no tiene, la división del sujeto. No es porque estemos fuera de razón, siempre estos registros basculan en nuestro psiquismo y por eso es que vamos nosotros cambiando a través de los años, a través de las circunstancias. En ese punto, en donde finalmente Jackman, el personaje, llega a ser un truco muy parecido al truco del personaje Christian Bale y se vuelve exitoso, más rico, en un mejor teatro, no le satisface.
ahí vemos el fantasma de la histeria. No le satisface por dos razones. La primera, porque él no es quien recibe los aplausos cuando se da la tercera etapa del truco de Prestige. Recordemos que es una persona que vive del reconocimiento, vive del aplauso. No ama la magia, se ama a él. Ama todo lo que pueda sacar de la magia. El segundo aspecto que no le satisface es que la duda inquietante de cuál es el verdadero secreto que usa Borden en su truco no ha aparecido. Vean la originalidad de las cosas. Mientras que el profesor le llama a su truco el hombre transportado, Jackman, el personaje de Jackman, con muy poco ingenio, le llama el otro hombre transportado. Por un lado, vemos al que crea. Por otro lado, vemos al que se aprovecha del que crea. En fin, no está satisfecho con este éxito alcanzado, propio de su histeria, y le dice a Olivia, asistente y amante, que vaya y se ofrezca con el personaje Christian Bale, argumentando que se ha peleado con Anger y que sabe todos sus secretos. Desde luego, esto pudieran ustedes entenderlo como algo tremendamente humillante en términos éticos. Y así se siente el personaje de Scarlett Johansson, humillada, ¿no? Sobajada, poco valorada, poco amada. Accede a ir y pedir trabajo con Borden, pero no por las motivaciones de Anger, sino por venganza. Y entonces se pone del lado del personaje Christian Bale y empiezan a diseñar toda una estrategia para, textualmente dice la película, destruir a Anger. Pero la destrucción no la debemos de sentir en un término literal de acabar biológicamente con alguien. Es acabar psicológicamente con esa persona o terminar de acabarlo. Así las cosas, Olivia le da los detalles del truco que ha desarrollado el personaje de Jackman. Y entonces Borden seduce mediante el alcohol al ya alcohólico doble del personaje de Jackman y lo manda despedazado de pedo a una de las funciones. Se introduce en el teatro el personaje de Christian Bale, sabotea el truco, le quita la colchoneta en donde debía de caer Anger, lo cual ocasiona que se lesione una pierna y a partir de ese corte de la película, nuestro personaje, interpretado por Jackman, va a quedar cojo. Y al pedote, pues me lo amarra y me lo pone en el centro del teatro con un cartelón para burlarse de él. Y aparece The Professor haciendo gala frente al público del personaje de Jackman, burlándose de esta escena humillante y jocosa. Y les dice, váyanse al teatro de enfrente donde estoy yo, ahí es en donde está el verdadero hombre transportado. Se podrán imaginar que este nivel de avance de la trama, la ira, la frustración y la histeria del personaje de Jackman, obviamente están al borde. Con ello, y no por acordarse de Olivia, la va a visitar y le reclama no propiamente que se haya vuelto amante ahora del personaje Christian Bale, le reclama que por qué no ha obtenido el secreto del gran truco. Olivia, con un plan previamente configurado con Borden, le entrega el diario, la libreta de secretos al personaje de Jackman como una ofrenda de paz y de buena fe. Sin embargo, la libreta no tiene el secreto. Trae una descripción de datos crípticos que no logra Anger descifrar. Y en atención a ello, se frustra más.
como parte de este plan psicológico, donde ustedes se podrán dar cuenta que lo que nos imaginamos es más poderoso de lo que realmente existe. El personaje de Christian Bale empieza a asistir a diversos eventos en los que Nikola Tesla presenta sus innovaciones tecnológicas. Pero estas presentaciones son canceladas dada la influencia del poderoso Edison. Nuevamente el director nos pone en esa basculación el registro de lo real y el registro de lo simbólico. Edison, el registro de lo simbólico. La ley, el orden, los empresarios, el gobierno, el dinero. Y Tesla, el legado, lo desconocido, lo enigmático que era su energía eléctrica. Al final, cómo vivió y murió uno, al final cómo vivió y murió otro. Edison se le bautizó como el inventor de la bombilla eléctrica, como el inventor de la electricidad que tú y yo usamos, volviéndose muy rico, aliado precisamente de ese orden simbólico. El señor e ingeniero y doctor Tesla, todos sabemos su historia de cómo acabó. ¿Cuál fue el mayor legado? Ustedes evalúenlo. El punto clave de todo esto es que al ver Anger que Borden está asistiendo a estos foros en donde se da cuenta de los avances de Tesla, se empieza a generar en su psiquismo que ambos personajes están conectados. Ya como un acto de desesperación en donde nuestro personaje interpretado por Jackman está literalmente como chango, se da la tarea junto con Cutter de secuestrar al ingeniero del personaje de Christian Bale, es decir, Mr. Fallon, igual que Jimmy, Mr. Fallon. Lo secuestran y con su liberación, el personaje de Jackman extorsiona a Borden para que le dé el secreto del gran truco. Al pobre señor Fallon lo entierran vivo en un cementerio y con muy pocos minutos de posibilidad le dan una pala al personaje de Christian Bale para que lo desentierre. Y es en ese momento que en un papelito accede a darle el secreto del hombre transportado a Anger. El papelito dice Tesla. A partir de ese momento se empieza a coser una parte de la historia que se deconstruye a partir de la lectura que hace el personaje de Christian Bale en la cárcel con respecto del diario de Anger. ¿Cómo le llega ese diario al personaje de Christian Bale en la cárcel? A través de un abogado de nombre Owen, que representa a un misterioso Lord Caldwell. Le dice que Lord Caldwell está dispuesto a comprarle por 5,000 liras sus secretos. Obviamente, Borden se niega a hacerlo y como signo de buena fe, nótese, algo que tiempo antes hizo Olivia con el personaje de Jackman, como signo de buena fe, este abogado Owen le regala el diario de Anger al prisionero y enjuiciado personaje de Christian Bale. Entonces, a partir de ahí podemos saber qué ocurre después de la liberación de Mr. Fallon. Y después de que en ese papelito el personaje de Bale revela el nombre de Tesla. Pues nada, que de los Londres se va a los Colorados, nuestro personaje de Jackman, en busca de Tesla en una montaña de Colorado en donde estaba llevando a cabo sus experimentos eléctricos. En un primer momento Tesla no lo recibe, pero más adelante accede a hacerlo a través de su asistente y sin negarle que haya hecho la máquina del hombre transportado original, es decir, la de Borden, acepta a regañadientes hacerle una máquina del hombre transportado al personaje de Jackman. Sin embargo, le hace una advertencia y le dice al personaje de Jackman que tenga mucho cuidado.
porque las obsesiones son peligrosas. Aquí quiero hacer un especial alto para llamar su atención, en el sentido de que, desde mi muy particular punto de vista, no es casual que el director Nolan haya escogido a David Bowie para interpretar a Tesla. Y tampoco veo casual que David Bowie, estando en su mega prime, haya aceptado interpretar un papel cinematográfico importante, pero un tanto ajeno a su actividad principal y un tanto ajeno a su imago. David Bowie era un artista de plástico, era un artista vendedor de discos por publicidad, era un genio, era un purista de su arte, un revolucionario de la música, un lugar que hoy día, después de su fallecimiento, tiene un lugar muy especial en la constelación de la música, un lugar al que pocos han podido acceder, ya sea en vida o en muerte. Encarna muy bien una persona que en su vida real representa con magnificencia el registro de lo real para hacer el papel de un científico que precisamente estaba en ese registro. Muy interesante, ¿no? Pues bien, después de 2 meses, el ingeniero Tesla hace la máquina. Hace la máquina y se la deja a Anger porque tiene que huir, dado que la persecución de Edison es tan feroz que ya no puede permanecer en Colorado. Sin embargo, la máquina tiene una falla. No desaparece ni personas ni objetos, los duplica. Ese error no se puede corregir y así le entrega la máquina encerrada en una caja para que Anger se la lleve a Londres. Sin embargo, junto con el invento le deja una carta que me parece muy interesante, en donde le dice que la ciencia y la industria no valoran lo extraordinario y que puede ser que en el ámbito de la magia, donde a la gente le gusta ser mistificada, sea apreciada esa maquinaria. Esto es muy interesante y me parece una frase muy poderosa por lo que explicaba al inicio del video. Nos gusta ser mistificados. No nos gusta que nos avienten la realidad tal cual, porque es muy cruda. Nuestra propia realidad, como seres humanos divididos, nos cuesta mucho trabajo absorberla en esa calidad identitaria de la que nos hablaba Hegel. Es por eso, insisto, del uso del lenguaje y de todo aquello que de alguna manera nos evite el horror de la verdad, incluso el horror de nuestras propias vidas. Con esta situación se regresa el maestro Anger con su juguete nuevo, mientras en los Londres está aconteciendo algo trágico y que de alguna forma también tiene que ver con el psicoanálisis. Sarah, la esposa del personaje de Christian Bale, empieza a notar que su esposo tiene cambios muy radicales de comportamiento. Pero más que de comportamiento, de afecto. Emocionalmente lo nota bipolar, como podría decir mucha gente. Y eso le causa zozobra. Y también le causa zozobra esa cercanía que empieza a tener su esposo con el personaje de Scarlett Johansson. Y empieza a suponer que son amantes. De hecho, el director, de una manera muy ingeniosa, nos lleva a ese camino, impregnada de algo que el psicoanálisis llama melancolía. Nuestro personaje de Sarah empieza a recurrir al alcohol y termina quitándose la vida ahorcándose en el taller de Borden. El melancólico, en términos del psicoanálisis, Freud lo definió como aquel que renuncia al deseo. Ojo, el personaje de Christian Bale tenía depositado su deseo en la magia, no en su esposa.
su esposa tenía depositado su deseo en el esposo. El hecho de que la hubiera podido engañar con Scarlett Johansson en su personaje era grave, pero era más grave descubrir que Mr. Fallon y Borden eran hermanos gemelos y que intercambiaban sus roles. Y ante eso, aunque no lo dice la película, incluso existía incerteza con respecto de quién sería el padre de la niña. Ese evento catastrófico de encarar de golpe la verdad es lo que Friedrich Nietzsche nos dijo de que hay pocos espíritus que la soportan. Y hay dos caminos: la locura o la muerte. En este caso, nuestro personaje decide quitarse la vida. Se quita la vida y en ese momento Borden es viudo. Obviamente el personaje de Scarlett Johansson, es decir, Olivia, no sabe toda esta situación de que se trata de hermanos gemelos y que ella posiblemente esté enamorada de cualquiera de ellos sin saberlo. Y aquí sucede algo muy, muy chistoso y real. Y eso sucede mucho en la vida de los amantes, de los amores prohibidos. Cuando Olivia ya tiene para toda ella a Borden, se va. Se va con el argumento muy superficial porque, insisto, el lenguaje no alcanza a decir todo lo que queremos y sentimos. Y el lenguaje muy superficial que utiliza es que así como a su esposa la engañó con ella, posiblemente después a ella la engañe con otra persona. Eso a nivel popular es un argumento que se lo compramos. A nivel psicoanalítico funciona diferente. Los amantes prohibidos, al estar prohibidos, se vuelven deseados. Cuando dejan de ser prohibidos, se pierde su encanto. Cuando son prohibidos, se constituyen en un objeto A, que, como hemos dicho, es algo que causa deseo. La teórica psicoanalítica nos dice que el objeto A es causante del deseo porque es algo incorpóreo que nosotros en nuestro psiquismo, en nuestro fantasma, en nuestra fantasía, creemos que nos va a llenar, pero su misma prohibición robustece la falta y entonces se vuelve compulsivo. Por eso los amaciatos prohibidos duran tanto y se vuelven tan conflictivos, porque es una especie de gozar la falta, ¿sí? Es el clásico me gusta pero me asusta. Es me gusta pero me hace sufrir. Cuando Scarlett Johansson en su personaje de Olivia deja de ser prohibida, automáticamente ella misma pierde su encanto para el personaje Christian Bale. Y el personaje de Christian Bale, aunque no lo dice, también de alguna forma le pierde el gusto a Olivia. Y ahí se deshace esa relación. En fin, después de este trágico evento, nuestro personaje Borden y Mr. Fallon continúan su vida y regresa a Londres con su juguete, el personaje de Hugh Jackman. Busca nuevamente a Michael Caine en su personaje de Cutter y montan un nuevo espectáculo con todos los recursos y con todo lo pomposo que era finalmente colocar en escena el truco que le robé a mi competencia. Tal pareciera que ahí la histeria está curada. Ya tengo lo que tiene el otro. Y montan un gran espectáculo condicionado a 100 presentaciones. Las condiciones que pone el personaje de Jackman a Cutter es que no participe atrás del escenario. Va a participar adelante con las contrataciones, con la administración. Atrás van a haber puros tramoyistas que van a estar organizando el truco y todos ellos son ciegos. De tal manera que al activar la máquina Tesla, el personaje de Jackman se duplica. Pero como se duplica, el que aparece en el escenario tiene que caer
a un estanque de agua, del mismo estilo en el que perdió la vida Julia al inicio de la película, esposa del personaje de Jackman. Y Jackman, al ser duplicado por la máquina, aparece en el balcón a muchos metros de distancia en el mismo teatro. Esto también es un simbolismo muy importante que nos habla precisamente de cuál es el avance del estado psíquico de las personas. No porque cumplamos años, no porque brinquemos de un año a otro, somos mejores. Seguimos siendo los mismos. Un maestro hindú, un monje, llamado Paramahansa Yogananda, que su libro es muy famoso y que también creo que estaría bastante bueno que lo leyéramos, que se llama Autobiografía de un Yogi. Un libro que, por cierto, en algunas de sus partes leía todos los días Steve Jobs, en sus ratos libres. En este libro, el maestro Yogi nos decía que cada vez que dormimos, morimos para al otro día despertar y renacer. Pero hacía la aclaración, no por el hecho de que un día antes durmamos y al otro amanezcamos, hemos cambiado. Somos los mismos. El cambio viene de otro lado. ¿De dónde? De adentro. Lo mismo que le sucede a este personaje. Es una ficción, una alegoría bastante ingeniosa y profunda que hace el director Nolan, porque esa duplicidad del personaje Anger lo único que hace es replicar a un sujeto obseso e histérico que sigue sin completarse. De hecho, un dato muy interesante, y si ustedes pueden ver la película o volverla a ver, podrán darse cuenta que cuando está en su prime nuestro personaje, cuando ya es rico, famoso y obtuvo lo que él llama el real hombre transportado con el invento de Tesla, es un hombre más triste. Se presenta ante el público de una manera solemne y triste. ¿De qué sirvió todo este andar? Solamente el personaje en su psiquismo lo sabrá, pero su gesto nos habla de muchas cosas. En fin, al momento de que Olivia termina su relación con Borden, le dice que el personaje de Jackman ha regresado a Londres y que trae un nuevo truco. De inmediato va el personaje de Christian Bale a ver el acto y se sorprende. Y ahora el que se pregunta de dónde salió el truco es él. Aunque se puede imaginar por la inducción psicológica que hizo que provino de Tesla. Así las cosas, la película ya nos va a ubicar a lo que fue el inicio de la misma. Para tratar de indagar en dónde está el misterio de la máquina, el personaje de Christian Bale se infiltra en el público, va atrás del escenario, baja en el mismo y se da cuenta de que cada noche el personaje muere en una cámara de agua, igual que murió Julia. En el momento en que descubre que se está ahogando el personaje de Jackman, no sabe toda esta historia. Lo único que sabe es que Jackman se está ahogando. Pero descubre que se duplica cuando el propio Jackman, al final del diario que le filtra con el supuesto nombre de Lord Caldwell a través de su abogado Owen, bueno, pues al final de ese diario que es de Anger, le revela toda la verdad y le dice que está vivo. Por si eso no fuera suficiente, en la cárcel, el personaje de Jackman, acompañado de la hija de Borden, lo visita en la cárcel. Y es la burla final mostrarle a su hija diciéndole que también se va a quedar con ella. En ese momento, y después de la lectura del diario, el personaje de Christian Bale empieza a entender las cosas. Finalmente, el personaje de Christian Bale es ahorcado y quien sobrevive es su hermano, Mr. Fallow. La trama nos indica con claridad que quien es ahorcado en realidad era el amante de Olivia y el hermano gemelo que se salva es el papá de la niña
y quien fuera esposo de Sarah. Al final de todo esto, Cutter descubre todo lo que hizo el personaje de Jackman y juntos van a confinar la máquina para que nunca más se use. Dándose cuenta de la monstruosidad en la que participó el personaje de Michael Caine, advierte a Mr. Fallon, que ya adquiere el carácter de Borden, y cuando se queda solo el personaje de Jackman confinando su máquina, se aparece Borden, vestido de Borden, con su cara de Christian Bale, y le pega un balazo que termina quitándole la vida al personaje de Jackman. En esa agonía intercambian palabras y cada uno da cuenta de los sacrificios que hicieron para poder llegar al punto en donde están. La película termina donde empieza, con esa voz en off que nos narra las 3 etapas del acto de magia: la promesa, el giro y la prestidigitación o el prestigio. Termina quedándose nuestro personaje Borden con su hija, que le es entregada por Cutter. De alguna manera Cutter trata de redimir todo lo que hizo a lo largo de la trama, y el personaje de Jackman fallece en medio de varios tanques en cuyo interior estaban sus dobles ahogados. La película termina con esta voz en off, pero con una sentencia que nos marca: queremos ser engañados. ¿Qué nos enseña la película? Que operamos a través de la ficción, que usamos el lenguaje para evadir la verdad, que nunca decimos lo que queremos decir, que no estamos seguros y seguras de lo que realmente queremos. Y desde mi perspectiva, algo muy importante: creo que debemos de detectar cuando una obsesión ha llegado a su límite. Y creo que debemos de estar atentos y atentas cuando estamos siendo presas de la histeria. Porque pueden tener la certeza de que no nos va a llevar a un feliz final. No tan trágico como el de la trama, porque finalmente no deja de ser una dramatización. Pero la histeria, si no la controlas, si no le pones un hasta aquí, se vuelve repetitiva y es altamente destructiva. Nos vemos en un nuevo comentario, en una nueva charla de tu canal, El Objeto A del Cine, porque no hay películas inocentes.